estamos aquí. Segunda parte del programa del Café de la Lluvia con nuestras invitadas, bueno, invitadas de lujo. Hay que decirlo, tenemos a María Canet. Hola María, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Javi? Pues muy bien, con muchas ganas de hablar sobre Bunbury. Raquel Hélices, ¿qué tal, Raquel? Hola, ¿qué tal, Javier? Muchísimas gracias a las dos por estar en este Café de la Lluvia. Vosotras trabajáis y el alma la empeñáis en un proyecto, en una revista musical que se llama Free Rocking, ¿verdad? Sí. Contadnos aquí en el Café de la Lluvia, en primer lugar, qué es Free Rocking, cuáles son sus objetivos, qué buscáis. Contadnos un poquito, ponednos en contexto. Bueno, no sé si quieres empezar tú, María. Bueno, Free Rocking nació hace más o menos 4 años, ¿no, Rachel? ¿Ya? 2018, sí. Sí, 2018 a raíz, bueno, nosotras coincidimos en el curso de crítica musical que imparte Fernando Navarro, crítico musical del País en la Escuela de Escritores, y a raíz de ahí pues surgió la idea de crear una revista musical asociada también a la Escuela de Escritores, que los alumnos que se vayan apuntando a este curso de crítica musical puedan escribir con nosotras y bueno, básicamente pues ahí nació. Sí, 4 años. 4 Sí. añitos. Y bueno, 4 años ahora en abril. Bueno, ya está, eso ya está hecho. He contactado con vosotras para hablar sobre Enrique Bunbury a raíz del comunicado en el cual indicaba que ya lo dejaba por cuestiones de salud, que no podía más. Antes de entrar en esta cuestión, que será la última que abordemos, una de las últimas, sí que me gustaría que dibujaseis un perfil de Enrique Bunbury, porque es muy interesante, porque a veces parece la persona de las 1000 caras, ¿no? Es una persona compleja, es muy complejo el autor, lo vemos en ese legado musical, entonces nos gustaría conocerle, su faceta musical, no tanto personal, pero bueno, al final todo se refleja. Primero en la etapa de Héroes del Silencio y seguidamente en la etapa del propio Enrique Bunbury en solitario, que también tiene muchísimos años. ¿Cómo era aquel Enrique Bunbury de Héroes del Silencio? Bueno, yo creo que Bunbury, tanto en Héroes del Silencio como después en solitario, sí que mantiene algo que es ese aspecto de músico muy, muy teatral, ¿no? Muy grandilocuente. Y creo que cuando surge Héroes del Silencio, cuando Héroes del Silencio empiezan a tener esa relevancia, ¿no? Es verdad que yo creo que fue una banda que al final se valoró mucho fuera, pero creo que dentro llegó, bueno, no sé, incluso a bandas de la movida, ¿no? Cuando surge a finales de los 80. Y creo que Bunbury se convierte no sé, como en un gran showman, ¿no? Que quizá no teníamos a ese referente, a ese músico teatral un poco a lo Bowie en algunos aspectos, y cogiendo influencias de mucha gente, pero yo creo que no había ese punto, ¿no? Y yo creo que eso se mantuvo, ese showman se mantuvo tanto en Héroes del Silencio como después en Bunbury, aunque después en Bunbury obviamente desata todas sus caras, ¿no? Y se empieza a experimentar con muchos géneros y a jugar un poco con la música. María, ¿quieres agregar? Coincido plenamente con lo que cuenta Raquel y además, como ella decía, nos faltaba un showman así en el rock específicamente. Exacto. Porque el rock en España siempre ha sido algo marginal. Es verdad que grupos como Burning, como Leño, Rosendo han podido tener fama, pero yo creo que el rock empieza a tener tirón a finales de los 70, digamos más a nivel grandilocuente, quizás con Triana, que sí que es un fenómeno que mueve mucho, pero hasta que no llegan Héroes del Silencio, el rock en España es algo que está completamente en los márgenes y en gran medida Bunbury, por supuesto, es partícipe de eso, porque como decía Raquel, bueno, bebe de Bowie, también de Jim Morrison, obviamente, y también yo creo que es muy de Rafael. Sí, totalmente. Sí. O sea, yo creo que también lo que... O sea, es muy interesante, por ejemplo, en el documental este que salió en Netflix, ¿no? Me pareció muy interesante el hecho de que Héroes del Silencio llegase a donde llegase sin tener el apoyo de la crítica, ¿no?
fue un grupo muy rechazado que, sin embargo, consiguió como aunar quizá esa necesidad, ¿no?, de la que hablaba María, de tener un gran showman dentro del rock, de tener nuestra gran banda de rock, ¿no? Aunque bebiese de muchas otras y esas influencias a veces fueran un poco mezcla, pero necesitábamos eso que creo que Héroes del Silencio dio al rock español, ¿no? La gran banda. Y de alguna manera es como el gran mito romántico del rock and roll, es la banda, ¿no? Luego ya vino pues la parte en solitario, en la que creo que Bunbury experimentó con ese artista inquieto que había, ¿no? En el documental también se cuenta, que es muy interesante, ese decálogo imposible de aceptar que les presenta el resto de la banda, ¿no? Como diciendo, bueno, me voy a ir y me voy a inventar lo que sea para que esto se descomponga, porque quiero hacer cosas nuevas, ¿no? Y Radical Sonora es sin duda ese golpe sobre la mesa para autoafirmarse, ¿no? En esas otras cosas que quería hacer. Creo que hay muchos Bunburys dentro de Bunbury, ¿no? Era nuestra especie de Bowie rock and rollera, pero también cabaretera, no sé, tenía muchos aspectos, ¿no? Hay una cosa que me parece muy interesante que estáis comentando dentro del mundo del rock. El rock tiene muchos matices, obviamente, como bien sabéis vosotras, que es esa, en el caso de Héroes, de aglutinar a la masa, ¿no? Como decís, de los márgenes, porque claro, Héroes, ¿en qué año empezaron? No recuerdo exactamente. Finales de los 80, ¿no? Finales de los 80, Finales de los ¿verdad? 80. Claro, y otro... Perdona, Javi. No, perdóname, y simplemente que, claro, el rock and roll era algo muy marginal. Yo recuerdo ahora pues bandas como Bus, en el Extra Radio, en Vallecas, por ejemplo, el propio Varón. O sea, eran bandas que bueno, que dentro de la sociedad ese rock tan duro, tan transgresor, estaba muy mal visto. La sociedad veía muy mal a aquellos tíos con los pelos largos, con las chupas de cuero, ¿no? Que eso fue cambiando poco a poco. Y entonces me pareció muy interesante ese punto que habláis de Héroes, que fue un poco el aglutinador de todo. Me parece súper interesante. Sí, bueno, también hay que tener en cuenta que Bunbury era un tío guapo, ¿no? Que también... Sí, eso también ayudó. Eso se dice en el documental, que claro, otra cosa que por lo que la crítica fue tan dura con Héroes del Silencio es porque Bunbury era guapo, entonces Héroes del Silencio era un grupo de chicas, y cómo puede ser que un grupo de chicas sea bueno. Eso se lo permitimos a los Beatles y a los Rolling Stones, y aquí pues no. Sí. Jolín. En la otra cuestión, hay un momento determinado en el cual Héroes vuelve. 2007, 2008, creo recordar. Hace una serie de conciertos juntos. Yo aquí claro, es que también esto pasa mucho en algunas bandas de rock and roll, del pop, etcétera, etcétera. ¿Por qué vuelven en ese momento determinado? Siempre se dice que eso es por cuestiones monetarias, porque vamos aquí a forrarnos, que vuelven los héroes, pero era un pegamento muy difícil de mantener por lo que vimos, ¿no? Realmente fue por una cuestión monetaria, simbólica para muchos fans, que lo agradecerían muchísimo, obviamente. El Cheste fue la ley, o sea, hubo una serie de conciertos muy potentes, pero ya está, ¿no? Era esta cuestión. Como analistas, ¿cómo lo veis? Evidentemente hay una parte... O sea, yo creo que todas las vueltas de todas las bandas ha habido algo de comercial, ¿no? De necesitamos dinero. Pero en el caso de Bunbury, por ejemplo, no creo que necesitase volver También es verdad. por dinero, ¿no? Porque él estaba petándolo y creo que, no sé, quiero pensar a lo mejor de una forma un poco naive, que él volvió porque realmente había algo que echaba de menos de esa parte, ¿no? Como digo, yo creo que Bunbury es muchas cosas, pero yo creo que es un rockero, en realidad. O sea, es un rockero 100%. Y no hay nada más simbólico y más romántico para un rockero que la banda de rock. Entonces, él yo creo que a lo mejor volvió un poco en parte porque quería darse esa masa, ese baño de masas en el bando rock, ¿no? Los otros a lo mejor, pues sí, por la parte económica, no lo sé. Bueno, y en el documental es verdad que el último concierto de Héroes antes de separarse, que estaban en Los Ángeles, creo recordar, sí, es justo cuando les iban a fichar para hacer una gira en Japón, y luego Valdivia comenta que se quedaron sin hacer grandes estadios y que siempre habían tenido como esa espinita. Entonces, bueno, puede ser que habían pasado 10 años, no sé si las asperezas se habían limado del todo, porque... en el documental se sigue viendo los momentos previos a salir al escenario, que estaban ahí, había como mucha tensión, pero bueno,
una parte del romanticismo, quizás, no sé, puede ser muchos factores. Bueno, para el público fue una gran noticia, excelente noticia Claro. que se reuniesen y que poder verles a una banda mítica, y al final es lo que cuenta por supuesto. Pero me llamaba la atención, ¿no? Que fue muy poquitos conciertos de vuelta, algún grupo más creo que ha hecho también esto. Bueno, Barón Rojo lo hizo, que Serpa y Hermes volvieron con los hermanos de Castro, una mini nada. Fue nada, que se quedó casi en nada, pero que esto sucede, ¿no? En las Y grandes... los Ronaldos también, ¿no? O sea, exacto. sí. También yo creo que es una manera de recuperar no sé, a fans que se unen después, ¿no? Porque a mí me pasó con Héroes del Silencio. Yo cuando empecé a descubrir Héroes del Silencio ya se habían disuelto. Entonces, que volviesen a aquel concierto fue como, bueno, la última oportunidad, ¿no? Y única. Qué bueno, qué bueno. Hay otra... Uy, que se me va la peonza. Disculpadme la pantalla y nos van a ver. Ahora ya está. Hay otra cosa que me quería hablar con vosotras y ya, bueno, ya es llegando, ¿no? Un poco al final. La carta y la retirada de Bunbury. Es una cuestión de salud, pero claro, este hombre nos está diciendo que ya lleva mucho tiempo sufriendo. Claro, que esto también dentro del mundo de la música y sobre todo, bueno, Javi Díez, que era teclista de Mago de Oz, lo ha tenido que dejar también porque tiene una tendinitis que no solamente pasa en el mundo de la voz, porque al final el cuerpo hay que entrenarlo. Claro, esto sucede muchísimo, no somos conscientes de lo que sucede y aquí hay muchos temas que abordar. No sé, en el caso de Bunbury, pues hay cuestiones de cómo te cuidas la voz, qué tipo de vida llevas, el rock and roll, de esa fama que tiene, bueno, al final es la música en general, esa fama que tiene, cuestiones de salud pura, que el cuerpo dice basta, no hay más. Entonces, vosotras, en vuestra trayectoria, ¿habéis visto muchos estos ejemplos? ¿Habéis visto este ejemplo se ha repetido muchas veces, en muchas bandas, en muchas ocasiones? No lo sé, hombre, yo creo que llega una edad en la que, o sea, bueno, no está mayor, no está mayor. Bueno, tiene 54 años. Y yo tampoco creo que lo que le ha pasado a Bunbury, por ejemplo, sea una cuestión física, ¿no? Creo que deriva de pues, una angustia emocional, una angustia personal, vital, derivada de una salud mental, ¿no? Porque le ha dicho, de hecho, que va a seguir grabando, pero que no va a seguir actuando, ¿no? Ahí yo creo que entra, en el caso de él, es verdad que hace tiempo que se viene cuidando, ¿no? Se volvió vegetariano, por ejemplo, obviamente el Héroes del Silencio no creo que se cuidara tanto, yo creo que le dio a todo, pero entonces hay una parte de la edad, pero bueno, él es joven, ¿no? Y yo creo que en su caso es salud mental, ¿no? Y ahí habría que analizar la presión a la que están sometidos todos los artistas. La presión del éxito, la presión que supone salir al escenario. Creo que como fans, como espectadores, no somos conscientes de la energía que supone un directo. De esas 3 horas dándolo todo y exponiéndote con tus canciones, no lo sé. Y entiendo que no es igual cuando estás grabando que cuando estás sobre un escenario. Exponerte de esa manera. Yo creo que no se han dado tantos casos a un nivel tan alto, ¿no? O no se han hecho públicos, que también puede ser que se haya mantenido, o sea, que no seamos conscientes de ello. Es verdad que, bueno... Yo creo que hay una presión, ¿no? Hay una presión sobre... No puedes retirarte, puedes prolongar quizás... Estaba pensando, Miguel Ríos se retiró hace no sé cuántos años y ahora ha vuelto. Y bueno, o sea, tenemos a los Rolling Stones que van a volver a girar por Europa, que es diferente, es un caso diferente. Pero yo sí que creo que, como dice Raquel, el tema de Bunbury, además intercambiamos unos comentarios vía Twitter con Sheila Blanco, que es cantante... profesional también, y ella decía que es muy importante preparar la voz tanto, o sea, como un instrumento más, pero luego a nivel mental, el tema de salud mental, que es necesario incluso ir a terapia. Y bueno, no sé si a él, por ejemplo, le supondrá o sea, le sale por ahí el hecho de girar, de salir de casa, que se siente pues que ya el cuerpo quizás no
no le pida eso y la voz es lo... Claro, es que son 35 años, ¿no? Es verdad que Bunbury no es mayor, pero claro, ¿cuánto tiempo lleva sobre los escenarios, ¿no? Y creo que presuponemos que los músicos van a estar ahí eternamente. Los Rolling a lo mejor nos han mal acostumbrado. También ellos se pueden permitir girar cada cierto tiempo, tomarse sus descansos, no sé, sus transfusiones de sangre y todas esas. Pero no sé si... Bueno, Bunbury a lo mejor también se lo puede permitir, pero... Sí. No sé, creo que no somos conscientes del peso que acarrea hacer directos, ¿no? Y eso, y exponerse tanto emocionalmente. Al final son canciones muy, muy personales. Yo no sé lo que supone, pero tiene que ser bastante fuerte, ¿no? Debe de machacar mucho, muchas giras, muchos países, poco tiempo de recuperación física, mental. Obviamente la rueda, ¿no? La rueda en la que entran los músicos en este caso, es verdad. Y esto pasa mucho y es así. Y 35 años son muchos años, eso es innegable. Estaba recordando yo a Joaquín Sabina, que bueno, también que habla mucho del escenario. En su caso habla del miedo, ¿no?, escénico que él tiene, que él va pavoroso a los conciertos, luego ya se le pasa un poco, pero que a veces se derrumba el pobre hombre. Algún concierto, de hecho, yo estuve en uno de ellos que no lo terminó, luego tuvimos que volver. Por eso, porque, bueno, pues cosas que pasan, ¿no? Y es normal, somos humanos. Porque aquí también hay otra cuestión muy interesante, y es como el público endiosa a aquellos que están en el escenario, que esto es como un camino que se va retroalimentando, y que me imagino que también esto pues lo abordáis con las bandas que entrevistáis en vuestra revista, ¿verdad? Sí. Bueno, nosotros no llegamos al nivel. No. Bueno, en el caso de Sabina yo creo que es por salud física, ¿no? O sea, evidentemente por cuidarse poquito. Pero aún así, yo que sé, ahí está la actuación que dio en los Goya, que es verdad que era muy angustiosa, pero que yo me quedé sorprendida, realmente. Pensé que no sé, que no iba a ser capaz, y me sorprendió gratamente, ¿no? Y el gesto que le hizo Eiva, ¿no?, dándole ese espacio, también fue muy bonito. Bueno, Sabina no se ha retirado. Sigue. Dice que cuando se quite todo el rollo de las mascarillas y todo sea como antes, él vuelve. Eso ha dicho, pero no sé. Sí. Y luego también están, bueno, volvemos al tema de cuidarse, aunque en su juventud no se hayan cuidado tanto. Volviendo, por ejemplo, pensando en un Paul McCartney o en unos Rolling Stones, bueno, es que son profesionales y pueden tener muchos años, y puede que ahora en la gira que vayan a hacer los Rolling Stones en verano aquí no vayas a ver a los Rolling Stones de los 70, pero es que el show va a ser bueno y vas a ver a Mick Jagger con casi 80 años moviéndose como mejor que yo, que tengo 28, entonces... ellos han llevado al extremo lo del show de continuar, y al final van a acabar dando un concierto sentados en una silla de... Yo creo que si no lo dan ya, o sea, si les da algo, o sea, si paran. Es decir, si paran ya se acabó. Porque se muere. Claro, justo, o sea, me da la sensación de que están ahí hasta que no den para más. Mira, Seila Blanco, que estáis comentando, la tuvimos en el Café de la Lluvia de hace un tiempo, y hablamos también con ella de muchos temas del mundo de la música. Volviendo a Bunbury, al caso de Bunbury, a ese legado de Bunbury, me gustaría ya para cerrar que destacaseis aquellos aspectos que consideráis más relevantes dentro del marco profesional de Enrique Bunbury, como analistas musicales que sois. Vamos a decir. O sea, bueno, el legado de Bunbury para mí es eso, ¿no? El haber creado un personaje teatral del rock tan bestia, ¿no? O sea, yo recuerdo verle sobre los escenarios con su disco Expectativas, y era como... Bueno, también me sorprendió, ¿no?, esa fuerza que tenía sobre los escenarios. También eso tiene que ver un poco con ese desgaste que él debe tener, ¿no? Porque obviamente su actuación no es la de otras bandas, otros grupos. Y luego esa capacidad esa inquietud artística, ¿no?, que ha tenido. Ha hecho cabaret, ha hecho músicas latinas, ha hecho rancheras, ha hecho de todo, ¿no? Y ha vuelto al rock, ¿no? Ha recuperado Palo Santo, por ejemplo, es un disco fascinante, muy rockero, que
Yo creo que a todos los fans de Héroes del Silencio les gustó y yo creo que ha demostrado que es un pedazo de artista. Lo que pasa que, bueno, creo que en este país seguimos dilapidando mucho a bandas y a artistas de éxito. Te puede gustar más o menos Bunbury, pero creo que desbaratar todo lo que ha hecho artísticamente es bastante injusto, ¿no? Sí, injusto, bueno, y que no tiene justificación para, yo creo que para las dos no la tiene, porque además en cuanto a Bunbury como intérprete, como decía Raquel, esa forma tan personal que tiene de cantar, esa voz que ya la escuchas y sabes que estás escuchando a Enrique Bunbury, eso tampoco es tan habitual. Su eclecticismo, que si lo que decía Raquel, que si rancheras, que si rock, también es un tío que a pesar de ser rockero ha bebido mucho de lo melódico que ha sido tan denostado después de Manuel Alejandro, de Rafael. Y eso es un legado que él ha sabido recuperar y reinventar de alguna manera. Y esos puentes que ha creado, ¿no? Con Latinoamérica, su éxito en Alemania, por ejemplo. Claro, es que lo de Alemania es muy bestia. Sobre todo México, ¿no? Que yo creo que en México que le valoran y le quieren más que aquí, eso él lo sabe. Pasa con muchos eso, ¿eh? Que Sí. en Latinoamérica son mejor valorados que en casa. Es verdad. Y de hecho los músicos lo dicen, que cuando van a cruzar el otro lado del charco dicen, joder, es que qué acogida aquí, Luna Park, por ejemplo, ¿no? O qué acogida, es tremendo. Yo creo que tiene que ver con el público, yo creo que allí son mucho más fervorosos, ¿no? Tienen más energía. Yo creo que los europeos lo notan con nosotros y yo creo que los españoles lo notan con los latinoamericanos. Puede ser. Y luego también que el rock, es que hay mucho pureta del rock, es que si me salgo de los Rolling Stones, de los Beatles y AC/DC, es que ya no es rock. Y lo que ha ocurrido también en España es que ha habido mucha fusión del rock con elementos autóctonos. Y claro, yo, por ejemplo, vuelvo a Triana. Triana en los 70, es que España no estaba preparada para eso. No. No lo estaba. Y para Bunbury tampoco. Yo creo que... ¿Y una canción? Pues y hay una canción que es horrible de Bunbury, que creo que se me quedó clavada cuando era muy joven, que fue la de Suertecita, esa me gusta mucho. Y luego yo creo que del disco de Expectativas me gusta muchísimo La actitud correcta. Y me gustó mucho esa canción porque me sorprendió, por ejemplo, ese disco encontrar tantos grandes temas, ¿no? de Bunbury. Cuando, bueno, pues estaba ya en un punto en el que tenía otros clásicos. La actitud correcta me gustó mucho. María. Pues a mí me gusta mucho el disco Hellville Deluxe y una canción en concreto que se llama Bujías para el dolor. Y luego también me parece muy interesante un dueto que tiene con Miren de Tulsa, que es una versión de Janet, ahí tirando por lo melódico, que es Frente a Frente, y esa me gusta mucho. Frente. ¿Y con qué estáis ahora trabajando dentro de la revista? ¿Con qué nos vais a sorprender? Las próximas publicaciones que se puedan contar. A ver. Pues tenemos por ahí una Joana Serrat, con la que hemos charlado de música americana. Y de mujeres, de la música también. Sí. Sí. Y bueno, es que también... Que lo hemos sacado esta semana, Janet. Sí, vamos un poco al día porque, claro, nosotras no vemos un duro de la web, entonces... Claro, o sea, esto lo hacemos pues por amor al arte. Entonces, totalmente, bueno, sí. Por amor a la música. Atentas pues a los discos que van saliendo de bandas nacionales, que es a lo que más acceso tenemos. Hoy, por ejemplo, yo he estado con Santero y los muchachos. Hace poco, bueno, la de Joana la tenemos ahí, que la hicimos
Mano a Mano, que para quien no la conozca, pues es una música catalana que, bueno, ha mezclado un poco lo que es la música americana con pues algo más tecno, ¿no? Bueno, tecno tampoco, pero Bueno, algo sí, sí. En su último disco sí ha tirado un poco por la vertiente de Lana del Rey, en la que hay esas atmósferas a lo mejor electrónicas que se mezclan con la americana, pero todo es un poco en esa vertiente muy elegante, ¿no? que hace ella. Y bueno, ella aparte también es parte de ese récord, ¿no? de ese sello de Canyon Records, que está sacando tantas artistas tan interesantes en Cataluña y que están creando como una escena, ¿no? En torno a ese sello. Eso también lo hemos hablado con ella, ¿no? De lo importante, la importancia de ese sello de Canyon Records. Oye, es que me surgen preguntas, claro, estoy hablando con vosotros y me surgen cosas y no suelto, ¿eh? Veis que no suelto, pero bueno, con el Café de la Lluvia se permite estirar el chicle, y si me lo permitís, ya aprovecho que os tengo aquí con nosotros en el Café de la Lluvia para hablar de una cosa, el COVID y los conciertos. Esto, claro, esto ahora mismo en qué punto estamos, también es importante dentro del ámbito cultural, que al final la cultura nos ha salvado a muchos la vida mental, que es vida pura y dura en el confinamiento. No le hemos debido mucho de lo que nos ha dado a la cultura, y ahora mismo con los conciertos, ¿qué está sucediendo? ¿Se están cancelando o ya esto se ha vuelto una normalidad más o menos normal, valga la redundancia? ¿Cómo estamos? Yo creo que ahora hay otros problemas, ¿no? Que no es el COVID, pero dentro del panorama musical yo creo que ya no se está cancelando. El problema es que ahora están luchando por reajustar muchas fechas, ¿no? Ha pasado con el Inverfest aquí en Madrid, ¿no? Que muchos artistas, por ejemplo, Quique González, que tuvo que cancelar en su concierto en enero, creo que fue. Sí. En enero, ahora lo hace la semana que viene, el 23 de marzo, pero claro, hasta que ha encontrado una fecha que más o menos encajara con su gira, pues yo creo que es eso, ¿no? Que ahora están haciendo bolillos para poder encajar conciertos, pero yo creo que a lo mejor ya la cancelación de conciertos ya no la vamos a vivir, al menos en cuanto al COVID se refiere. No sé si vendrán, no sé. No, bueno, no, que ya está. La tormenta de arena, bueno, ya, a ver, ya está, ¿no? Pero de arena, tsunamis, guerras, es que lo tenemos todo, pero bueno, yo creo que ahora las salas tienen otros problemas ahora, ¿no? Claro, ahora hablando con muchas bandas que hemos podido entrevistar últimamente, que son bandas que igual están pues artistas emergentes o que estaban ahí despegando justo antes de la pandemia, pues ¿qué ocurre? Que las salas están colapsadas, quieren asegurar aforo, hay lista de espera, las bandas emergentes no tienen sitio para tocar, no rueda el circuito, y en verano en los festivales, que no quieren arriesgar porque llevan 2 veranos sin hacerse, pues van a coger el cartel donde estén pues Love Lesbian, Iván Ferreiro y Leiva, por ejemplo, que está muy bien, pero no va a haber tanta opción para artistas que estén empezando, y a aquellos que justo estaban despegando, pues es que se les ha venido todo sí, se ha hecho un embudo un poco, ¿no? Sí. Bueno, estaremos atentas a todas las informaciones. Free Rockin, hemos hablado con nuestras invitadas, con María y con Raquel. Muchas gracias también por dibujar este perfil de Bunbury, por hablar acerca de lo que sucede a muchos músicos en un momento determinado de su trayectoria, que es lógico, es normal, por diversos motivos, se retiran y punto. Es una putada, cuidado, es un fastidio, pero no, pero es que luego tweets de estas cosas bueno. Que aparte, que no, es que claro. Y bueno, pero hay que seguir y lo importante es el legado, todo lo que deja, y bueno, va a seguir componiendo, va a seguir haciendo cosas, simplemente que no va a tocar en directo, no va a girar, vaya. Que eso es, bueno, pues que lo tengamos en cuenta. Oye, muchísimas gracias, de verdad, disculpad ahí que habéis estado esperando, muchísimas gracias por la espera, y cuidaos mucho, estaremos ya atentos a vuestros movimientos, y esta es vuestra casa, cuando queráis estar aquí, estéis invitadas, para hablarnos de lo que queráis. Un placer. Pues cuando tú quieras, Javi, muchas gracias. Cuidaos mucho. Nos vemos en los conciertos y en los bares también. Eso es importante. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Pues tenemos...